Buenos días, profesor Jorge Albornoz. Espero que esté muy bien. Sobre si se debe legislar o no el reconocimiento expreso del aborto terapéutico, quiero hacer palestra de algunas situaciones. Primero, ¿qué significa el aborto terapéutico? Para esto nos iremos a ver la respuesta a la RAE, pero no nos señala qué es. No señala lo que significa aborto terapéutico. En este sentido, tendremos que definir y buscar la definición de las palabras individualmente. Aborto, en la RAE, significa que es una interrupción de forma natural o provocada del embarazo que puede culminar en un delito. Ante esto, terapéutico significa que es la parte de la medicina que enseña los preceptos y remedios para el tratamiento de una enfermedad. A consecuencia de esto, podemos establecer una conclusión para poder definir aborto terapéutico. En este sentido, aborto terapéutico es una interrupción del embarazo de forma natural o provocada y que puede constituir delito a través de los preceptos y remedios del tratamiento de la medicina para una enfermedad. Ahora bien, ¿es controversial o no el aborto en nuestra sociedad? Claramente sí. Si no fuera así, esto no sería tema de conversación y no estaría expresamente reconocido en la Constitución y en la ley, aunque desde nuestro punto de vista sí lo está reconocido en el Código Penal. ¿Por qué la interpretación del legislador ha sido tan confusa a través de la historia de la legislación sobre el aborto terapéutico? El aborto terapéutico, hay que mencionar que a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX era totalmente reconocido. Se reconocía como en una praxis médica. En este sentido, ni siquiera era necesario establecerlo en la legislación chilena. Pero aún así, en 1875, el Código Penal, que fue creado en ese año, ¿qué pasó? Se definió la sanción al aborto. O sea, ¿y qué condicionantes deben existir para que el aborto sea sancionado? El aborto en sí mismo no es sancionado, pero existen algunas situaciones concretas y algunas condiciones frente a esa práctica que sí lo sanciona. En este aspecto, voy a leer de forma literal el artículo 342 del Código Penal que señala todo esto en el título séptimo que habla sobre el aborto. Que señala, el que maliciosamente causar un aborto será castigado. Y señala número 1, número 2, número 3. ¿Por qué no dice acá el que causar un aborto será castigado? ¿Por qué agrega la condicionante el que maliciosamente? ¿Esto será una obviedad? ¿Esto se le pasó al legislador? ¿O tiene una clara intención de sancionar no cualquier tipo de aborto, sino que solamente abortos maliciosos? Por su parte, el artículo 345 habla de los facultativos, habla de quienes ayudan a realizar un aborto. Y no señala el artículo que el facultativo que causara aborto y coopera a él incurrirá respectivamente a las penas señaladas, y habla del artículo de las penas del 342 que hablamos anteriormente. Literalmente dice el 345 que el facultativo que, abusando de su oficio, ojo con eso, esa es la condicionante, debe abusar de su oficio para cometer un aborto maliciosamente, ese sí constituye delito y el legislador lo sanciona. Por otra parte, también me gustaría hablar de las causales de justificación del Código Penal. Las causales de justificación del Código Penal son 3 enumerandos que establece el artículo 10 del Código Penal, en que señala que, aún existiendo las condiciones que se sancionan en el delito, esto no será sancionado y no será delito la persona que lo cometió porque su conducta no es antijurídica, no es contrario a la ley. ¿Y por qué no es contrario a la ley? Porque el legislador se puso en situaciones donde el bien jurídico que es dañado debe dañarse para evitar otro bien jurídico que sea igual o superior. En este sentido, el artículo 10, número 10, señala, están exentos de responsabilidad criminal. 10. El que obra el cumplimiento de un deber o de un ejercicio legítimo de una autoridad, oficio o cargo. La praxis médica nosotros lo vamos a establecer como oficio. ¿Por qué? Porque la praxis médica es la práctica médica. La práctica médica y médica es un oficio.
En este sentido, ¿qué sucede si en el ejercicio legítimo de un oficio, o sea, en el ejercicio justificado de las medidas, de ciertas medidas que tiene que tomar un médico para poder salvaguardar la vida de la madre, genera un aborto? Para nosotros el legislador sí permite, a través de esta causal de justificación del número 10, del artículo 10 del Código Penal, que realice un aborto terapéutico. Por su parte, el artículo 10, número 11, dice: el que obra para evitar un mal grave para su persona, o derecho, o los de un tercero, siempre que concurran las circunstancias siguientes. Primero nos tenemos que poner en la situación de la madre que está embarazada. Primero está su vida. Segundo, está la vida de su hijo. Ahora, ¿qué sucede si la vida de su hijo, el hecho de que ella siga con el embarazo, le produce un mal inminente o actual? Se estaría cumpliendo con el número 1 del artículo 11, del numeral 11 del artículo 10. ¿Qué pasa si no existe otro medio practicable y menos perjudicial para evitar la muerte de la madre que el aborto mismo? Si la respuesta es sí, estaríamos cumpliendo con el numeral 2 del numeral 11 del artículo 10 del Código Penal. El 3 del 11 señala que el mal causado no sea sustancialmente superior al que se evita. El mal causado, por ejemplo, en el caso de un aborto terapéutico, donde la madre está sufriendo un grave riesgo de su vida, no va a ser sustancialmente superior. Se está evitando la vida de la madre por la vida de su hijo. Es lo mismo, es exactamente lo mismo ese mal. Y que el sacrificio del bien amenazado por el mal no puede ser razonablemente exigido al que lo aparta de sí, o, en su caso, a aquel de quien se lo aparta, siempre que ello estuviese o pudiese estar en conocimiento del que actúa. Acá es muy importante establecer hasta dónde la madre debe someter el riesgo de su vida para que su hijo nazca. En ese sentido, la madre tiene como obligación establecer, y tiene más que obligación, tiene la solidaridad de establecer el embarazo siempre y cuando no se ponga en riesgo de forma grave su vida. Si es así, estaría cumpliendo con el número 4 y podría la madre y el doctor generar un aborto terapéutico porque se cumple con la causal de justificación del artículo 10, número 11. Y también cumple con las condicionantes que establece el número 11. En este sentido, yo pienso que no es necesario reconocer de forma literal el aborto terapéutico, ya que con el Código Penal sí se está reconociendo de forma taxativa, más que de forma taxativa, se está reconociendo de manera tácita el aborto terapéutico. Ahora bien, en el caso que exista juicio, el abogado de la defensa del doctor deberá argumentar correctamente de forma jurídica, ya que el Código Penal sí establece herramientas de protección para aquel médico que lo hace de forma justificada un aborto terapéutico, y también a la madre no le exime de responsabilidad criminal cuando el mal mayor, el mal del matar, de eliminar la vida de su hijo, es para poder sobrevivir en su caso personal. Por último, queremos señalar una cuestión histórica de la modificación del Código Sanitario que fue en 1989 y que fueron por 3 causas. Una, por una interpretación muy amplia que supuestamente el señor Jaime Guzmán establecía de la praxis médica que se daba en el país. En este caso, que él creía que como la praxis médica, la práctica médica, no está regulada de forma estricta, los médicos establecían abortos terapéuticos por cualquier motivo, sin tener motivos justificantes. Segundo, el hecho de que exista un avance tecnológico hace de que no sea necesario el aborto terapéutico, porque la tecnología evita una puesta en peligro de la madre frente a un embarazo que es problemático. Bueno, este argumento, según el profesor Antonio Bascuñán, señala que si bien puede ser cierto, no se puede tomar como argumento absoluto, ni siquiera suficiente, ya que
para tú poder utilizar la tecnología necesitas tener recursos, necesitas tener mucho dinero, cosa que en la práctica todas las personas que no tienen acceso al dinero y por ende a esta tecnología no podrán bajar el riesgo de su vida por tener que soportar el aborto. Y tercero, la razón eclesiástica. Esta es muy importante. Chile en 1989 tenía un fuerte poder, o sea, sobre el Estado ejercía la Iglesia Católica un poder muy fuerte. Esto está comprobado incluso en cómo el Papa Juan Pablo II fue el intermedio para evitar la guerra de Chile con Argentina. O sea, se juntó el Papa Juan Pablo II con Augusto Pinochet y se evitó la guerra. Si no tuviera una fuerte intervención la Iglesia Católica dentro del Estado, Augusto Pinochet en ese momento no le habría interesado recibir al Papa. Y por último, si algunos señalan que ese ingreso del Papa a conversar con Augusto Pinochet no tuvo relación con temas de Estado, esa posibilidad sería incorrecta debido a que luego de la intervención del Papa fue que se puso en estabilidad nuestra relación con Argentina. Cabe señalar que las causas de justificación que establece el Código Penal, las dos que hablamos, no dicen relación son diferentes cuando hablamos de legitimación eclesiástica. El Código Penal no está legitimado por la Iglesia Católica, está legislado por el Congreso de Chile. Y el Congreso de Chile establece lo que es un delito y qué situaciones se eximen de delito por ciertas condicionantes. Por este motivo, yo siento y creo de que no es necesario establecer una legislación taxativa, una legislación expresa de lo que es aborto terapéutico, ya que el mismo Código Penal que no está derogado lo permite. Bueno, profesor, espero que esté bien. Buenas vacaciones y este es mi examen. Saludos.